bienvenidos a todos. Vamos a comenzar la tercera jornada del Congreso de Ideología del Presente. Concretamente, hoy vamos a tratar el bloque de ecologismo y brevemente voy a exponer por qué hemos elegido ecologismo. Pensamos que es una ideología de actualidad, digamos que el ecologismo como tal lleva existiendo más tiempo, pero como ideología de presente, en el último siglo, en el siglo XX, empezó a tenerse más en cuenta pues, a través del conocimiento sobre ecología, catástrofes como Chernóbil. La gente poco a poco se ha ido más implicando en este tipo de movimientos. Y bueno, yo creo que aparte que es una ideología que prefija y circunscribe otras muchas, ¿no? Porque de ahí entendemos, ¿no?, movimientos como el ecosocialismo o el ecofeminismo. Digamos que muchos movimientos antiimperialistas o anticapitalistas no se pueden entender sin una perspectiva ecológica. Y bueno, básicamente no quiero enrollarme mucho más porque supongo que hablaréis de este tema y otros, y voy a presentarte brevemente. Bueno, como ponente tenemos hoy a Adriana Almazán Gómez, que es licenciada en Física por la Autónoma, tiene un máster en Física de la materia condensada y nanotecnología, y un máster en Crítica y Argumentación Filosófica por la Autónoma también. Y actualmente está con una beca predoctoral como investigador en formación también por la Universidad Autónoma en el Departamento de Filosofía. Y estás ahora mismo investigando un proyecto que se llama Humanidades Ambientales, Estrategias para la Empatía Ecológica y la Transición hacia Sociedades Sostenibles, en un grupo de investigación transdisciplinar sobre transiciones socioecológicas. Y bueno, aparte has participado, por lo que he visto, en diversas ponencias y conferencias relacionadas con este tema. Y bueno, poco más, te doy la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que como estamos los que estamos, igual puedo obviar esto. Sí, obviarlo, como tú presentas mejor. No, si no se me oye bien, pues me lo decís y ya está, pero creo que no va a haber mucho problema. Pues nada, muchas gracias por la invitación. Yo no suelo hacer esto así, que es traerlo escrito y leerlo, pero como tenía que hablar durante 40 a 45 minutos, pues bueno, pensé que era un poco lo más oportuno para centrarme en el tiempo que sea, no divagar y más o menos tenerlo claro. En cualquier caso, y más con el aforo que tenemos, pues en cualquier momento pararme y también, si no lo termino y consideramos que es más interesante centrarnos o discutir sobre algún punto, que tampoco sería un gran drama, porque esto está escrito, pues creo que es más interesante lo que podamos discutir aquí. Entonces, bueno, yo traigo una ponencia que he titulado La actualidad del ecologismo como propuesta de autonomía, y no voy a entrar mucho, no sé si he hecho bien o mal, en la cuestión del ecologismo tanto entendido como ideología, sino que me interesa más la potencialidad que pueda tener el ecologismo como, si quieres, un eje vertebrador de una praxis emancipatoria ahora. O sea, es decir, en qué sentido podemos seguir pensando o cómo tenemos que pensar el ecologismo para entenderlo como una praxis emancipatoria. Entonces, simplemente advierto que dentro de ideología y ecologismo más bien voy a hablar de ecologismo que de ideología. Empiezo sin más. Diagnostica Marina Garcés en un texto que aún no se ha publicado, pero que bueno, hemos tenido acceso a él para debatirlo dentro del grupo de investigación, que se llama Nueva Ilustración Radical, que saldrá dentro de poco. Yo voy a conversar bastante con él. En sus últimas intervenciones y escritos, aún inéditos, que hemos abandonado la condición posmoderna para introducirnos de lleno en una condición póstuma. En sus palabras, y la cito, la condición póstuma se cierne hoy sobre nosotros como la imposición de un nuevo relato, único y lineal, el de la destrucción irreversible de nuestras condiciones de vida. Acaba la cita. Vivimos, pues, el ocaso del presente perpetuo que la posmodernidad prometió como sustituto permanente del relato lineal del progreso, en los albores del fin de la historia, para vernos acosados por una amenaza, la de la experiencia de una insostenibilidad multidimensional de nuestra civilización. Es decir, asistimos a la reedición de una linealidad histórica que esta vez invierte su dirección y apunta a la destrucción en vez de a la abundancia. Por un lado, insostenibilidad flagrante de todo nuestro sistema político y económico. La explosión de las burbujas financieras, inmobiliarias y otras, y de los distintos casos de corrupción, ha venido acompañada de un descrédito generalizado de partidos políticos y gobiernos. Descrédito que hace evidente la incompatibilidad del funcionamiento normal del Estado y el mercado con la salvaguarda de los intereses de la mayoría de la gente. La insostenibilidad es acuciante de igual modo en el ámbito de lo personal y psicológico.
Nuestras vidas precarias están inundadas de ¿hasta cuándo? Y la cito otra vez. ¿Hasta cuándo tendré empleo? ¿Hasta cuándo viviré con mi pareja? ¿Hasta cuándo habrá pensiones? ¿Hasta cuándo Europa seguirá siendo blanca, laica y rica? ¿Hasta cuándo podremos los seres humanos aguantar las condiciones de vida que nosotros mismos nos imponemos sin rompernos individualmente o extinguirnos como especie? La última pregunta nos remite, por supuesto, a la insostenibilidad que quizá nos debiera angustiar más, la insostenibilidad ecológica, metabólica y energética de las sociedades industriales hegemónicas hoy en todo el planeta. O lo que es lo mismo, nuestro presente como el de la crisis socioecológica mundial y el fracaso del movimiento ecologista. Nos recuerda Jorge Richman en su reciente libelo El no actuar en aquellos días, que nos hallamos a las puertas de probablemente las mayores discontinuidades en la historia de la especie humana. El siglo XXI se parecerá poco a lo que hemos conocido antes, y los riesgos son inmensos. Esta situación de excepcionalidad se articula en lo metabólico y ecológico en la asfixiante pinza que constituye la confluencia de tres fenómenos sistémicos de tremenda importancia. El primero de ellos, la saturación de los sumideros terrestres, por ejemplo la acidificación de los océanos o el más conocido, el avance incontrolado de la alteración del clima antrópicamente inducida, o el cambio climático. Agosto de 2015 fue el mes más cálido en el planeta Tierra desde que hay registros, desde 1880. Esto es sinónimo del aumento de 1 grado sobre la media de la temperatura preindustrial, lo que nos acerca peligrosamente a los 2 grados de aumento que en sus medidas durante los últimos 28 años el IPCC no ha dejado de señalar como límite insuperable para mantener unas condiciones de habitabilidad suficientes en la superficie terrestre. Es más, sin un cambio brusco de dirección, parece casi inevitable alcanzar subidas cercanas a los 4 grados, lo que sería sinónimo de un cambio climático explosivo, la puesta en marcha de procesos de retroalimentación como la liberación del metano polar y enormes procesos de desertificación que tendrían como consecuencia hambrunas y grandes migraciones climáticas. Dice también Richman, necesitamos cambios estructurales muy profundos, un verdadero volantazo para impedir que el vehículo civilizatorio donde viajamos se precipite al abismo que ya está muy cerca, para que nos demos cuenta del cambio revolucionario que es preciso. Los países desarrollados tienen que comenzar a reducir ya sus emisiones, al ritmo casi inconcebible del 10% anual, y completar la descarbonización de sus economías en 3 o 4 decenios. Pero los grandes países emergentes han de seguir por esa senda muy poco después. Y tanto en el norte como en el sur hay que salir del extractivismo en tiempo récord, pues las 4/5 partes de las reservas existentes de combustibles fósiles deben quedar bajo tierra, si queremos tener alguna opción de respetar el límite de seguridad de los 2 grados centígrados de incremento sobre las temperaturas preindustriales. Lo que nos lleva, sigo yo, a la segunda pata de la pinza, el horizonte de descenso energético. Leemos que 2014 ostenta el oneroso galardón de primer año en la era industrial en el que disminuyó con respecto al año anterior la disponibilidad de energía primaria per cápita. Si a esto le unimos el sobrepasamiento del pico del petróleo en 2005-2006, nos encontramos ante el inexorable horizonte de una disponibilidad de energía neta, es decir, energía que podamos utilizar, cada vez menor. Si atendemos a la desmesurada dependencia de las sociedades contemporáneas de flujos baratos y constantes de energías fósiles, dicha problemática no es menor, sobre todo si a la misma unimos el cénit conjunto de todas las fuentes energéticas no renovables en el decenio de 2030. Al fin y al cabo, como nos recuerda Santiago Muiño en su artículo 4 décadas perdidas, a lo que estamos asistiendo no es más que al triunfo de una sordera sistémica frente a las advertencias sobre los límites al crecimiento que comenzaron a elevarse desde la década de los 70. La falta de una acción contundente y coordinada que revirtiera la tendencia a los crecimientos exponenciales, de consumo, población, contaminación, etc., que se diagnosticaron en aquellas fechas, han ido estrechando cada vez más las posibilidades metabólicas de reorganización social. Tanto es así que, de entre los diferentes horizontes que explora Santiago Muiño en su artículo, todo parece indicar que nos dirigimos con mucha rapidez al de una gran discontinuidad asociada a descensos bruscos en casi todas las variables hasta ahora en crecimiento. Es decir, a decrecimientos materiales forzosos y dramáticos a los que acompañarían un tremendo deterioro de la biosfera que limitaría en gran medida las posibilidades de reorganización tras el choque. Este deterioro de la biosfera, de un calibre tal que ya se le conoce como la sexta gran extinción, es precisamente la tercera pata de la pinza que ahoga nuestra entrada en el siglo XXI.
Decía al principio que la insostenibilidad metabólica se puede sin duda equiparar a un fracaso del movimiento ecologista en su intento de transmitir un mensaje básico. El crecimiento perpetuo es imposible en un planeta, en una biosfera, finito. Tanto es así que todavía a día de hoy la visión hegemónica al respecto de esta cuestión, impregnada de ideología económica, tal y como lo describe Naredo, es negar la existencia de cualquier crisis socioecológica. Tan solo hace falta pensar en el nuevo auge del negacionismo en la era Trump. Incluso cuando se reconoce, lo habitual es cifrar la salida a la misma en transformaciones tecnológicas supuestamente inminentes. Desde discursos como el ecomodernismo o el posthumanismo, se alimenta la idea de que no hay necesidad de poner en cuestión ni nuestro modo de vida, ni nuestro sistema político y económico, ni la incompatibilidad de los anteriores con los límites materiales de la biosfera. Y no es necesario porque las nuevas tecnologías por venir harán los procesos más eficientes, además de llegar a hacer posible modificar a voluntad tanto la biología del planeta como la de nuestra propia especie. Es el que se viene conociendo como paradigma o discurso de la singularidad. Es más, incluso cuando se reconoce que existe la posibilidad de que nos topemos con límites terrestres infranqueables, la visión dominante sigue siendo que esas mismas tecnologías nos prometen una vida cómoda como pioneros de una colonización del espacio que parece estar esperándonos a la vuelta de la esquina. Pero sin duda el fracaso del ecologismo ha sido también político, en un sentido profundo. Adelantando mi tesis afirmaría que este fracaso político ha sido doble. Por un lado, el ecologismo ha sido incapaz de materializar la propuesta de autonomía radical de la que fue sinónimo para muchos de sus teorizadores más consecuentes, y sigue siéndolo hoy. Pero, en segundo lugar, y no menos importante, su propia deriva hacia el ambientalismo, el discurso del desarrollo sostenible y el no cuestionamiento explícito de las dinámicas de la sociedad industrial puede llegar a ser un obstáculo de primer orden para comprender nuestra situación presente. En las críticas de Garcés, Santiago o Richman se apunta a que la victoria del neoliberalismo y su hegemonización desde hace ya 4 décadas habrían marcado una derrota política central. Para Garcés, porque el discurso neoliberal puso cierta noción de sostenibilidad, la de desarrollo sostenible, en el centro del debate público. Dice, lo que se consiguió con el cierre ideológico en torno a la sostenibilidad del desarrollo fue blindar toda discusión en torno a la sostenibilidad del sistema económico mismo. El neoliberalismo estaba ganando la batalla de ideas y el imaginario, los deseos personales y colectivos a lo largo y ancho del planeta. Integrando la cuestión ambiental a través del discurso de la sostenibilidad, neutralizó cualquier nuevo cuestionamiento que pudiera surgir más allá de la derrota histórica del comunismo. Para Richman y Santiago, en cambio, más bien porque el triunfo del neoliberalismo supuso la continuación de un proceso de destrucción y depredación, de extralimitación, que cada vez más estrechaba y estrecha las posibilidades de transición socioecológica. Citando al último, y es que en 1972 existía todavía un amplio margen ecosistémico para haber realizado una transición ordenada a sociedades industriales sostenibles. Ese margen lo hemos dilapidado tras más de 4 décadas de neoliberalismo. Una salida de la crisis de los 70 virada a la izquierda hubiera facilitado un clima de época más propicio. Al menos hoy existirían las herramientas de política económica necesarias para la transformación ecosocial, aunque siguiéramos padeciendo un grave déficit respecto a las condiciones ideológicas y culturales que deben envolver dichas reformas. Desde aquí es posible realizar una condena del programa del desarrollo sostenible algo diferente, por ejemplo como hace Richman, que dice, digámoslo con claridad, no tiene sentido seguir hablando sobre desarrollo sostenible en el segundo decenio del siglo XXI. El tiempo para ello ya pasó. La noción de desarrollo sostenible remite a un proceso gradual y controlado racionalmente de transición a la sustentabilidad, que presupone condiciones socioecológicas y político-culturales que no se dan ya hoy. De aquí, el autor madrileño concluye que nos encontramos en la disyuntiva entre revolución o barbarie, ecocidio, genocidio. Creo que es importante señalar que, pese a las precauciones y matices que acompañan las argumentaciones de los autores, estas dos últimas posiciones encierran dos riesgos importantes. El primero de ellos, profundizar en la ya mencionada condición póstuma. Dice Marina Garcés que la credulidad de nuestro tiempo nos entrega a un dogma de doble faz, o el apocalipsis o el solucionismo, o la irreversibilidad de la destrucción, incluso de la extinción, o la incuestionabilidad de soluciones técnicas que no están nunca en nuestras manos hallar.
Por supuesto, la afirmación es plenamente aplicable a los que siguen enrocados hoy en la defensa de nuestro mundo como el mejor de los posibles y del desarrollo tecnológico como fuente de soluciones, obviamente técnicas, a todos nuestros problemas. Es decir, a los adalides del fin de la historia, la política y la ética. Estos no han abandonado el paradigma del progreso y el resto de coartadas ideológicas que han amparado históricamente la modernización entendida como proyecto histórico concreto de las clases dominantes europeas, vinculado al desarrollo del capitalismo industrial a través de la colonización. Pero esta afirmación de Garcés contiene también un momento de verdad si pensamos en la recepción que se puede realizar de discursos como el de Roy Scranton en su libro Aprender a morir en el Antropoceno. Este afirma que el mayor desafío que afrontamos es filosófico, comprender que esta civilización ya está muerta. Cuanto más pronto asumamos nuestra situación y nos percatemos de que nada podemos hacer para salvarnos, antes lograremos emprender la difícil tarea de adaptarnos con humildad mortal a nuestra nueva realidad. Pese a que sea consciente de que nuestra situación actual ha sido el punto de llegada de dinámicas contingentes y humanas, resuena en esa afirmación un eco de las palabras de Garcés cuando afirma que somos póstumos porque de alguna manera la irreversibilidad de nuestra muerte civilizatoria pertenece a una experiencia del ya fue. En el caso del sobrepasamiento ecológico, en el ya fue del no cambio de rumbo sistémico décadas atrás, nos habríamos jugado una sentencia a muerte civilizatoria hoy casi imposible de esquivar. Un segundo riesgo consiste en que se llegara a convertir en hegemónico un discurso que más que preocuparse por las condiciones de una vida autónoma, se preocupara exclusivamente del mantenimiento de la vida a cualquier precio. Por supuesto, una de las formas en las que esto podría suceder es mediante la aparición de regímenes ecofascistas que utilizaran la crisis socioecológica como coartada para la instauración de un autoritarismo de la miseria. Pero cuando, como hace Santiago, afirmamos sin más desarrollo que el horizonte ideal, por mucho que sea ya inviable, hubiera sido el de la construcción de sociedades industriales sostenibles, corremos el riesgo de que nuestras palabras se interpreten como una naturalización y eventualmente una defensa del mundo que el proceso de modernización e industrialización ha construido en los últimos siglos. Es decir, corremos el riesgo de oscurecer un punto central, que el mundo industrial es insostenible, pero también es incompatible con una vida autónoma. Y en ese sentido, que con Rodríguez Hidalgo, y le cito, el desastre no son los fallos del sistema, como las mareas negras, los accidentes de coche, el trabajo esclavo en las minas de coltán, Fukushima o los cánceres inducidos por el consumo de alimentos atiborrados de pesticidas. El desastre son más bien los superpetroleros cuyo nombre nunca conoceremos y que llegan a puertos sin inconvenientes para descargar el crudo. Son los 700 millones de vehículos a motor que han devastado gran parte de la superficie terrestre y de nuestros pulmones. Nuestra adicción a ordenadores y teléfonos móviles, la siempre creciente necesidad de la demanda de energía eléctrica, o la mecanización, quimización y mercantilización de la agricultura en todo el planeta. Es decir, el desastre es el funcionamiento correcto de la sociedad industrial. Por tanto, mi propuesta es desplazar del centro de un discurso ecologista crítico y consciente la cuestión de la supervivencia ante el colapso para volver a otorgar centralidad a la cuestión de la libertad, de la autonomía de las sociedades y los seres humanos. Este movimiento pasará también por repensar las raíces de la dominación contemporánea, las dinámicas y fuerzas que han construido el horizonte de crisis presente y nos empujan tenazmente hacia el abismo civilizatorio. De este modo estimo que estaremos impulsando ya el tipo de transformaciones que nos sitúan más cerca de un mundo donde vivir libremente y no solo sobrevivir. Evitaremos caer en la trampa de confundir dinámicas de dominación con dinámicas emancipatorias. Pienso, por ejemplo, en la extensión del Estado o de las nuevas tecnologías. Y nos desmarcaremos de manera contundente de esta condición póstuma que parece ahogar hoy toda posibilidad de acción más allá de lo desesperado y sin finalidad. Es conveniente señalar que con esto no pretendo ni rebajar la gravedad y la premura de la delicada situación socioecológica en la que nos encontramos, estoy de acuerdo con los diagnósticos anteriores, ni minimizar la tremenda dificultad que de hecho hace hoy de su superación en sentido emancipatorio una tarea que solo es concebible con muchísima dificultad. Tampoco sugerir que no exista una preocupación análoga por la autonomía en los autores con los que vengo dialogando, ni que sean defensores del orden de la dominación moderno-industrial. Richman, por ejemplo, ha construido una noción de sociedad industrial sostenible en su obra que se sitúa bastante lejos de sus acepciones habituales.
Más que una ruptura con los discursos que comienzan a teorizar ya el colapso socioecológico, lo que planteo es una propuesta de cambio de enfoque compatible y complementaria con el grueso de ellos. Dos autores que pueden servirnos muy bien para situar en primer lugar la naturaleza y las dinámicas de la dominación contemporánea son Aurélien Berland y Cornelius Castoriadis. El primero, en La fábrica de los últimos hombres, realiza un intenso estudio de los trabajos de los primeros sociólogos alemanes, Tönnies, Simmel y Weber. Su tesis de fondo es que estudiar a estos autores a día de hoy tiene sentido, ya que seguimos viviendo en una sociedad industrial cuyas fuerzas y tendencias dominantes son esencialmente las mismas, aunque reforzadas y potenciadas, que ellos pudieron describir y caracterizar en sus primeros momentos de vida. Se mueve, por tanto, lejos de los pregoneros de la desmaterialización o de aquellos que han reducido la crítica de la dominación a la crítica del neoliberalismo, idealizando en algunos casos el estado de bienestar que le precedió. Muy resumidamente, Berland defiende que el funcionamiento de la sociedad industrial, o de la sociedad moderna, podríamos decir, entendida como totalidad autónoma, pero no independiente del ámbito individual, está atravesado por dinámicas impersonales y autonomizadas, es decir, dinámicas que funcionan y se imponen casi como una objetividad sobre el mundo y las personas, pese a ser originalmente una creación social. Recupera pues la noción de fetichismo que introdujera Marx para estudiar el papel social de la mercancía. Existen diferentes análisis que, tomando más o menos explícitamente este concepto como centro, han tratado de cartografiar la dinámica social. La mayor parte de ellos han seguido la misma estrategia: aislar un factor determinante que se encontraría en la base de una determinada fuerza autonomizada responsable de moldear la sociedad moderna. Por ejemplo, Marx y aquellos que hoy releen su obra, como Jaap o Kurz, pese a la introducción de la noción de escisión del valor o de la subsunción, siguen considerando hoy que el factor determinante para realizar un diagnóstico del presente en clave emancipatoria es el económico, siendo así la tendencia dominante la reproducción ampliada del capital. De manera análoga piensan Rosa al respecto de la aceleración social o Ellul sobre la técnica. La posición de Berland en este punto se acerca más a la de Weber, al negar que sea posible describir el mundo social a partir de un único factor determinante. Cualquier diagnóstico histórico se encuentra en la obligación de atender a la existencia de una pluralidad de fuerzas y tendencias sociales de naturalezas muy diversas: económica, técnica, material, cultural, religiosa, etc. Estas forman un tapiz de fuerzas en tensión y cambio continuo. Será en el interior del mismo en el que aparezcan constelaciones, conjuntos entretejidos mediante afinidades selectivas que forman en un determinado momento un todo coherente que empuja en una determinada dirección. Sería así como podríamos describir la modernidad capitalista, en Weber, por ejemplo, como una unión contingente de tendencias que en un momento dado, y no sin autocontradicción, se armonizan y reman juntas. Pese a ello, desde el momento en que se articulan y se naturalizan fetichistamente, da comienzo un proceso que, además de cierta autonomía, tiene una tremenda potencia socializadora, o quizá más bien dessocializadora, y la capacidad de inducir mutaciones antropológicas que conforman subjetividades afines y reproductoras de las mismas. No hay cambio social sin cambio paralelo de las subjetividades que vertebran y reproducen el todo sistémico. Esto supone romper con otro paradigma clásico dentro del marxismo, el de la existencia de un sujeto determinado que, fruto de la polaridad en el seno de lo social, cuenta con un punto de vista privilegiado para superarlo desde fuera. Más allá de la extensión del proyecto modernizador a todo el mundo y a todas las capas sociales, que solemos situar en la década de los 60, con trabajos como el de Pasolini o Charbonneau, y que este Charbonneau tematizó bajo la rúbrica de la Gran Muda, no existe un otro más allá de este proceso de socialización. Esto, por supuesto, no contradice el hecho de que el proceso sea desigual, incompleto e incoherente en gran medida, dejando por tanto muchas fisuras para su superación. Esta desaparición de la polaridad va de igual modo unida a una naturaleza esencialmente abstracta de las dinámicas que venimos caracterizando. Una vez que una determinada constelación sea autonomizado a partir de su naturalización, sucede que su dinámica ya no responde a la voluntad explícita de ningún actor social particular. Sus imperativos se imponen como condición de reproducción del todo de una manera similar a la que describió Ellul para el caso del sistema técnico. Aunque por supuesto sigue habiendo ganadores y perdedores, desigualdad social. Sin embargo, posicionamientos del tipo el 99% contra el 1%
perderían gran parte de su sentido al no ser conscientes de que la superación de la dominación contemporánea pasa por reconocerla y superarla también en nosotros mismos. Es por eso que se puede hablar de dinámicas impersonales o sin sujeto. Desde este marco, y señalando como fuerzas sociales principales al Estado burocrático, el capitalismo industrial y la ciencia organizada, Berlán aísla tres tendencias autonomizadas e impersonales. Por un lado, la disolución de las formas de vida comunitarias, que se basan sobre todo en el trabajo de Tonis. A este respecto señala Berlán que los lazos comunitarios, entendidos como lazos duraderos entre las personas, han sido constitutivos de la vida humana. Su disolución tendencial es la patología central de una sociedad en la que los individuos aislados no se relacionan más que a través de lazos efímeros e impersonales que se tejen entre sus funciones respectivas, por ejemplo, el intercambio mercantil. Esto supone una transformación total de la naturaleza humana. Coincide con el nacimiento del hombre abstracto, desconectado de toda comunidad y reducido a la razón instrumental, condenado a maximizar sus intereses privados porque ya no existe un mundo comunitario que defender. La modernidad habría supuesto, más que una destrucción, una marginalización progresiva de los lazos afectivos de la comunidad en favor de los lazos contractuales de la sociedad. O dicho de otro modo, habría consistido en un proceso de racionalización social que inscribe la razón en la historia a expensas de los lazos entre humanos. Por otro lado, una segunda tendencia sería la monetarización de los bienes y los lazos, que Berlán deriva de las críticas de Simmel. El tipo de dinámica que describe aquí es similar a la que el marxismo ha asociado a la mercantilización y la reproducción ampliada del capital como vectores de abstracción de lazos y relaciones. En ese sentido, y cito a Berlán, la libertad que se puede construir sobre la objetivación de las relaciones humanas es, lejos de sinónimo de independencia absoluta, una interdependencia universal en el seno de un sistema impersonal y una dependencia completa con respecto a todos los demás. Y esto a la vista de que en el sistema las personas se reducen a portadoras de funciones objetivas. El matiz relevante que lo separa de otros análisis es el de hacer hincapié en que el momento clave del proceso, lo que supone su transformación cualitativa, no es tanto el de la circulación de mercancías como el de la monetarización, la asignación de un determinado precio. Y es así porque, aunque la relación no es necesaria, sin duda la condición de posibilidad de la mercantilización de cualquier cosa es hacerla pasar por el dinero, y por tanto evitar que los individuos y las comunidades se hagan cargo de ellas directamente. En este proceso una fuerza central ha sido el Estado, normalmente no considerado como relevante en este tipo de proceso por algunos análisis marxistas. En resumen, pues, se entendería la monetarización como un vector de racionalización social e individuación. Por último, estaría la recuperación del análisis de Weber de la burocratización y la racionalización de la vida. La burocratización correspondería a una tendencia compartida por organismos estatales y mercantiles a confluir en una estructura caracterizada por, y cito, el centralismo, la división del trabajo, la especialización, el imperativo de eficacia, las relaciones impersonales, la disciplina y la expropiación de los trabajadores. Fin de cita. Esta formaría parte de un proceso más general de racionalización de la vida. Aunque según Berlán no es posible encontrar un denominador común a todos los procesos que Weber analiza bajo esta misma rúbrica, que incluye reificación, desencantamiento del mundo y diferenciación de los órdenes de vida, se podría entender este movimiento como un efecto de convergencia entre diferentes procesos que transforman al mundo en una realidad organizada y calculable. En el mismo, la ciencia organizada habría jugado y seguiría jugando un papel crucial. El diagnóstico en total sería, pues, el de la progresiva construcción de un mundo administrado que para Berlán implica que, en resumen, la sociedad nos sitia, se cierne sobre nosotros desde todos los flancos, tiende a recubrir por completo aquello que en parte se escapa y que podría constituir un espacio de libertad, la naturaleza. No se deja ni un solo metro cuadrado libre, disponible para el individuo. La misma naturaleza que se dice salvaje en los parques naturales está completamente regulada y controlada. Todas las actividades están reguladas y estandarizadas, sumisas frente a las normas y las especificaciones técnicas. Se generalizan las prácticas de evaluación que no dejan de ser más que la verificación de que los individuos cumplen las normas que rigen su actividad. Nos encontramos encerrados en la camisa de fuerza de un mundo en el que todo está regulado por instancias exteriores. En conclusión,
El análisis de Berlán entendería, por tanto, la modernidad, el avance de la sociedad industrial, como un proceso de racionalización e intelectualización, un proceso de progresiva abstracción del mundo. Este diagnóstico, al igual que gran parte del análisis, coincide en gran medida y es complementario con el que realizara Castoriadis en su reflexión sobre la naturaleza de la dominación contemporánea. Para este nos encontraríamos bajo la égida del imaginario capitalista, que se caracteriza por impulsar una expansión ilimitada del pseudodominio pseudoracional. Hablamos de imaginario porque desde un posicionamiento de partida similar al de Berlán, para Castoriadis lo histórico-social, siempre unido y no separable, se debe entender como sucesión de diferentes imaginarios o mundos de significaciones, que en cada tiempo y lugar, y le cito, permiten pensar cada sociedad en su exceidad, como esta sociedad y no otra. Cada uno de estos mundos de significaciones, equivalentes a una autoinstitución de la sociedad, a una génesis ontológica, y le cito de nuevo, es en cada momento institución de un magma de significaciones imaginarias sociales. Fin de cita. Sería extenso entrar aquí en todas las sutilezas de esta posición teórica, pero me interesa destacar dos elementos centrales de la misma y el modo en que estos se relacionan con los análisis de Berlán. En primer lugar, para Castoriadis el papel de la imaginación y de lo cultural simbólico es central. En su cruzada contra el determinismo economicista y los análisis de la emancipación que confiaban en teleologías de corte histórico, el filósofo greco-francés construyó una ontología materialista en la que toda realidad humana es fundamentalmente creación y recreación sobre una base material determinada que constituye su mínimo y apoyo. Y aquí tengo una cita larga que no voy a leer, pero bueno, por si no ha quedado clara esta idea, básicamente es: la institucionalidad es un ámbito prácticamente de creación libre, pero que tiene que someterse, por así decirlo, a un apoyo natural, que es la base de las condiciones biológicas. La cita es larga y se puede resumir así. El concepto de significación imaginaria social pone, por tanto, al mismo nivel las diferentes ideas rectoras de un cierto orden social, que más que regularlo lo fundan al determinar el límite entre lo posible y lo imposible, y por otro lado su constitución material específica. La unión de las significaciones en diferentes mundos instituidos correspondería en lo básico a la dinámica de las afinidades selectivas y las constelaciones. Es decir, estas serían uniones contingentes de significaciones no siempre totalmente coherentes, que se encontrarían siempre en riesgo de disolución por un lado por la pluralidad de su propia composición y por otro lado por la amenaza de otros mundos instituyentes externos. Estos pugnarían por desplazarlo y pasar a ocupar su posición hegemónica. Es desde este punto de vista desde el que Castoriadis define las significaciones imaginarias sociales centrales del imaginario capitalista, es decir, las que enmarcan y agrupan todas las demás. Por un lado tendríamos la ilusión asintótica relativa al conocimiento científico, aquella que afirma que el conocimiento científico funciona acumulativamente y que mediante un proceso gradual llegará el momento en el que el ser humano sea capaz de conocer el funcionamiento de toda la realidad. Este conocimiento sería la base indispensable para controlar la realidad, y por tanto esta significación es condición de posibilidad de la ilusión de control característica de la segunda de ellas, la de la omnipotencia virtual de la técnica. La idea básica asociada a esta significación es la de que todo problema puede ser abordado y eventualmente solucionado mediante un procedimiento técnico o un desarrollo tecnológico. En tercer lugar se encuentra la significación asociada a la racionalidad de los mecanismos económicos, que lleva a confiar en estos como motor o mano, en la terminología clásica, invisible, productor de la armonía autorregulativa del mundo socioeconómico. También la significación del mito del progreso, entendido como una predestinación del ser humano y su sociedad hacia el crecimiento a lo largo de su historia. Añado yo, me atrevo un poco así humildemente, a la lista confeccionada por Castoriadis, por último, la concepción de la naturaleza como una naturaleza-objeto, ¿no? Naturaleza-objeto sujeta al influjo de las acciones derivadas de las significaciones anteriores. Y tenía otra nota aquí que tampoco voy a entrar, pero bueno, otra cosa que podríamos reflexionar es hasta qué punto podemos hablar hoy de una naturaleza-objeto, o más bien estar sufriendo un desplazamiento hacia una naturaleza-artefacto, ¿no? Que se reduce a la cuestión técnica y a nuestro control. Que sobre eso he hablado y escrito en otros sitios y no voy a hablar hoy. Pero podemos hablar después si queréis. En esta descripción vemos cómo las tendencias y fuerzas descritas por Berlán se pueden enmarcar de manera compatible, ¿no?, en el contexto más amplio de una ontología social marcada por ciertos presupuestos imaginarios que las legitiman e impulsan. Como veremos al final, el que así sea
implica que construir autonomía en el nivel de lo simbólico o lo imaginario es igual o más importante que hacerlo en el ámbito político o en el material. En el marco del pensamiento de Castoriadis, las instituciones serían un reflejo muy amplio de las significaciones, tanto que por institución cabría entender realidades tan diversas como el Estado, el lenguaje o cierto tipo de organización del territorio. Al menos eso pienso yo. Estas instituciones, irrenunciables en tanto que no existe organización social humana que no corresponda a un determinado imaginario o mundo de significaciones, están caracterizadas por una inevitable tendencia a la conservación y a la extensión a lo largo del tiempo. Sin embargo, en esa tendencia se encierra el riesgo de que las instituciones se conviertan en realidades alienantes, en vectores de heteronomía social, y le cito a Castoriadis. Apuntamos al hecho mucho más importante de que la institución, una vez planteada, parece autonomizarse, de que posee su inercia y su lógica propias, de que supera en su supervivencia y en sus efectos su función, sus fines y sus razones de ser. Las evidencias se invierten. Lo que podía ser visto al comienzo como un conjunto de instituciones al servicio de la sociedad, se convierte en una sociedad al servicio de las instituciones. Fin de cita. Este tipo de afirmación conectaría directamente con el tipo de dinámica autonomizada e impersonal de la que venimos hablando. Castoriadis parte de nuevo del análisis del fetichismo para denunciar que las instituciones, también las tendencias y las fuerzas sociales, por extensión, son creación social. Sin embargo, su posición es muy interesante para pensar la emancipación social, ya que su descripción de la dinámica de oposición entre sociedades instituidas e instituyentes matiza el carácter autónomo de las realidades sociales y plantea un horizonte en el que superarles se hace un reto algo menos dificultoso. En cualquier caso, no es casual que ambos autores diagnostiquen la necesidad de un proyecto de autonomía para hacer frente a la dominación contemporánea. Berlán entiende dicha autonomía como una manera de oponerse al proceso de creciente racionalización social mediante una acción que reme en la dirección contraria a las tendencias que describe. En ese sentido, se desmarca de cualquier posibilidad de utilizar al Estado burocrático, al capitalismo industrial o a la ciencia organizada en dicha tarea en tanto que son vectores del proceso de dominación. Frente a la creciente abstracción, su principal apuesta es la construcción de una autonomía material concreta. Por otro lado, Castoriadis realizó un valioso trabajo de reconstrucción de la historia de lo que denominó el imaginario de la democracia sustantiva, articulado en torno a la significación de la autonomía. Frente a un imaginario capitalista marcado por la desmesura, la hibris de una racionalidad delirante, el imaginario de la autonomía vendría caracterizado por una razón que conoce sus límites y cuyo atributo es la moderación, la autolimitación, la frónesis. Fue el mismo Castoriadis el que señaló que la ecología es subversiva porque cuestiona el imaginario capitalista que domina el planeta. Es posible identificar en el ecologismo social radical la experiencia histórica más reciente de un conato de ejercer la autonomía social de un modo profundo. Este ecologismo se habría opuesto a todas las tendencias dominantes mediante una desnaturalización del conjunto de las significaciones imaginarias sociales centrales que abrió la posibilidad de un acto de imaginación social radical que la sustituyera por otras nuevas. Por tanto, no es sorprendente que los teóricos y miembros del movimiento ecologista, que asumen en toda su radicalidad los problemas que éste pone sobre la mesa, lleguen a la necesaria conclusión de que una solución real no tiene más remedio que pasar por una transformación integral del mundo sociohistórico y de los seres humanos que lo habitan. Una transformación antropológica y social que pase por el replanteamiento de casi todo, desde la supuesta racionalidad de los mecanismos económicos hasta la radical historicidad del proyecto de racionalización de un capitalismo cuya ceguera ante los límites materiales del planeta está condenándolo a un final relativamente súbito. Su impacto es también fuerte sobre la supuesta omnipotencia técnica de las sociedades desarrolladas, sociedades que ven cómo la técnica que supuestamente les conduce hacia el mejor de los mundos posibles produce una degradación ecológica que, más allá de lo que piensen los tecnoutópicos, no parecemos estar siendo capaces de atajar. O peor aún, cuyos intentos de superación a través de procedimientos exclusivamente técnicos tienen efectos secundarios inesperados que producen una destrucción ampliada. Hoy es más urgente que nunca recuperar y cultivar el germen de sociedad instituyente autónoma que supuso el auge de la teoría y la práctica de la ecología social radical. Acabar con la neutralización del ecologismo como discurso de autonomía que supuso el paradigma de la sostenibilidad cuya hegemonización denuncia Garcés. Por tanto, frente a la centralidad de los discursos que se preocupan de las posibilidades de supervivencia frente al colapso,
ha llegado el momento de articular un proyecto político que pivote fundamentalmente en torno a la construcción de autonomía en 3 ámbitos. Por un lado, construcción de autonomía simbólica y cultural. Si gran parte de nuestro problema es que las tendencias sociales dominantes descansan sobre un imaginario heterónomo y suicida, el primer paso imprescindible es superarlo como sociedades y como individuos. Por tanto, un elemento central de cualquier proceso de autonomía es la toma de conciencia de su naturaleza imaginaria, creada socialmente. Transitar a la autonomía es también, pues, redescubrirnos como arquitectos de nuestros imaginarios e instituciones sociales. Es precisamente en ese sentido en el que Garcés señala la necesidad de una reilustración radical, que entiende como una actitud de insumisión ante los dogmas y contra los poderes que se benefician de ellos. Tratando de marcar una distancia entre el proyecto de modernización, que habría sido fundamentalmente un proyecto de dominación, y la apuesta crítica por la emancipación que asocia a la Ilustración, Garcés reivindica una nueva lectura de la misma que supere la que la posmodernidad ha hecho hegemónica. La Ilustración y todas las ilustraciones que la precedieron, lejos de ser un bloque monolítico, se agitó en un gran debate interno. Tanto es así que no sería descabellado afirmar que la dialéctica de la Ilustración nació más en manos de Rousseau o Herder que de Adorno y Horkheimer. Por tanto, aprendiendo de esta otra escuela invisibilizada, afirma Garcés que lo que la Ilustración radical exige es poder ejercer la libertad de poder someter cualquier saber, cualquier producción humana a examen, venga de donde venga, la formule quien la formule, sin presupuestos ni argumentos de autoridad. Crítica es autonomía del pensamiento, pero no autosuficiencia de la razón. La crítica es el arte de los límites que nos devuelve la autonomía y la soberanía. La razón es autónoma, pero no autosuficiente, porque la Ilustración se atreve a asumir el carácter natural de la condición humana. Fin de cita. Dibuja además una conexión directa entre saber y emancipación, cuando al caracterizar la condición póstuma, afirma que si nos hemos quedado sin futuro es porque la relación con lo que pueda suceder se ha desconectado completamente de lo que podemos hacer. Por eso da igual saber. Esto nos conduce directamente a la necesidad añadida de construir autonomía material. Creo que uno de los puntos más acertados en el análisis de Berlán sobre la cuestión de la autonomía es el modo en que hace hincapié en que el proceso de racionalización y abstracción moderno ha socavado con especial intensidad las condiciones de autonomía material que fueron características de prácticamente toda sociedad anterior al huracán modernizador del siglo pasado. Frente al riesgo de una autonomía en Castoriadis, que a veces puede pecar de un exceso de confianza en la capacidad autopoyética de las sociedades humanas, Berlán hace mucho hincapié en que el modo en que las realidades materiales limitan en un sentido doble cualquier movimiento emancipatorio es doble. Por un lado, en tanto que marcan sus condiciones de posibilidad, y por otro, en tanto que ponen coto a sus posibles materializaciones. En su identificación entre desarrollo de las fuerzas productivas destructivas y liberación humana, gran parte de las teorías emancipatorias que dominaron el horizonte de la teoría y la praxis revolucionaria en los siglos XIX y XX asumieron la neutralidad del mundo material moderno. Sin embargo, esta asunción incurre de nuevo en un error doble. El primero, mantenido con excepciones cada vez más numerosas, no identificar a las fuerzas productivas como fuerzas a su vez destructivas, en tanto que dependen para su expansión de la devastación del planeta, sus habitantes y las formas de vida que se sitúan por fuera de su lógica. Ya que esta tendencia destructiva es precisamente la que nos ha conducido a la actual situación de emergencia socioecológica, conviene pensar en otras formas de organización metabólica. En concreto, la autonomía material pasa por reinventar elementos centrales del mundo preindustrial, como la forma de habitar descentralizada y a pequeña escala, el conocimiento del territorio y los saberes que permitían la reproducción social mediante recursos cercanos y sin combustibles fósiles. El segundo error, que sigue siendo hegemónico, consiste en no entender que toda organización material, y en concreto todo avance tecnológico, es radicalmente no neutral, y no ver cómo los supuestos logros irrenunciables de la sociedad industrial no son separables de las nocividades del mundo que los ha engendrado. Es más, como señaló Anders y Marina Garcés recuerda muy oportunamente, la misma constitución material del mundo contemporáneo, en su complejidad excesiva y su opacidad, se ha convertido en un obstáculo central para cualquier posibilidad de autocomprensión que pudiera dar paso a una hipotética liberación. Por tanto, toda propuesta emancipatoria tiene como tarea ineludible evaluar colectivamente la panoplia tecnológica que hoy acompaña nuestra vida asistida y desmantelar todos aquellos elementos de la misma incompatibles con una gestión humana no mediada por el Estado o el mercado.
Ello no implica una renuncia a toda innovación técnica, sino la introducción del factor valorativo como freno a la dinámica automática y sonámbula de nuestro mundo. Por último, una dimensión irrenunciable de cualquier proyecto que pretenda renovar hoy el discurso ecologista sería la autonomía política. No hay autonomía política sin democracia, y la democracia solo puede significar la organización colectiva para la toma de decisiones directa. Esto implica no solo dotarse de la estructura organizativa e institucional adecuada, sino construir modos de vida compatibles con formas de habitar más estables que permitan la reconstrucción de los lazos comunitarios perdidos y el conocimiento del lugar que es condición de posibilidad de la toma de decisiones al respecto del mismo. Entroncamos así con la propuesta clásica del municipalismo libertario, que tuvo y tiene como referente básico a Murray Bookchin. Para concluir, cabría preguntarse si existe a día de hoy algún movimiento que encarne de manera completa todos estos objetivos. La desalentadora respuesta, atendiendo a la gravedad de los problemas y lo acuciante de los plazos, es que no. Y aunque se pudiera apuntar a diferentes movimientos que caminan en esa dirección, como por ejemplo el de los pueblos y ciudades en transición, yo he venido trabajando en un artículo, por ejemplo, que se acaba de publicar ahora en Viento Sur, junto con otro compañero, que pienso que el incipiente movimiento de vuelta al campo, ¿no? Más bien pienso en las ecoaldeas, pero también en los pueblos en transición, en cierto sentido, sin serlo hoy, podría tener el potencial de convertirse en el sujeto de un proyecto de este tipo y actuar como resguardo ante las expresiones más agudas del colapso socioecológico. Por un lado, por su voluntad directa de recuperación de la autonomía material, que expresa su compromiso con la producción de alimentos, la ganadería, la artesanía o la recuperación de saberes tradicionales. Por otro, en lo político, por su decisión de volver a habitar pequeños núcleos que hacen posible la recuperación de lazos e instituciones comunitarias. Al alejarse del anonimato y aislamiento imperante en las grandes urbes, al vincularse con los habitantes de un lugar, al construir proyectos que colectivamente se hacen cargo de la reproducción social, establecen la base para la formación de comunidades. Estas, combinadas con un arraigo al territorio, pueden hacer viables las asambleas de pueblo como espacio de toma de decisiones, como institución de autonomía política y como herramienta de defensa del territorio. Por último, en lo simbólico, si la dominación contemporánea viene marcada por la ilusión de dominio ilimitado que nos empuja a la racionalización total del mundo, la vuelta a espacios no urbanos y el intento de reconstruir autonomía material y política son un escenario privilegiado para su superación. Y lo son porque si entendemos que superar dichos imaginarios pasa necesariamente por una transformación antropológica que nos aleje de estos, la necesidad de enfrentarnos a la naturaleza limitada de nuestra propia corporalidad y del mundo natural que nos rodea, algo que es inevitable cuando se llevan a cabo tareas sin hacer uso del andamiaje tecnoindustrial o se está cercano a los procesos naturales, es una de las mejores estrategias con las que contamos. Esto, y termino, por supuesto, no significa que estime que sea esta la única estrategia posible o deseable. Sin duda, como siempre ha ocurrido y ocurrirá, cualquier movimiento emancipatorio tendrá que ser suma de prácticas plurales y no necesariamente coordinadas, que pueden llegar a ser impredecibles e incluso contradictorias entre sí. Estas además deberán contar con el apoyo de al menos minorías considerables, lo que sitúa en el centro la problemática de las ciudades y de los movimientos que allí se puedan dar. El objetivo de tratar de articular una propuesta de este tipo es más pensar el modo de que nuestra praxis no vuelva a caer en la trampa sistémica de abanderar vías de lucha que alimenten las mismas dinámicas de dominación a las que nos oponemos, que el de dar con la receta final y definitiva para la emancipación, la receta última de la revolución. Y acabaría ahí. Muchas gracias. Bueno, pues si tenéis preguntas por ahí. Bueno, si te puedo comentar algo al respecto de sí, lo que me preocupa. En un sentido de lo de cómo instituimos un individualismo responsable y además implicado en este tipo de, digamos que está el peligro de esas dinámicas de transformar el ecologismo, que el ecologismo lo fagocite las dinámicas capitalistas, es decir, pues convirtieron en algo así como pues, franquicias de comida ecológica. Tú vas a, sobre todo las ciudades que son centros bastante antiecológicos y que te traen pues, productos desde Holanda, pues no entra dentro de una noción, ¿no? de ecologismo responsable. Yo me ciño, hace poco leí un libro de Lipovetsky que se llama creo, El crepúsculo del deber,
y que básicamente dice que ahora mismo lo que estamos es una época de posmoral, pues de ver y queremos ejercer una ética indolora, más o menos, o sea, que no implicarnos demasiado y a lo mejor pues eso, comprar los 4 productos ecológicos en la tienda de abajo y bueno, ya nos desentendemos de todas las problemáticas que rodean lo que has estado tratando. No sé qué opinas sobre esto. Yo creo que eso es un riesgo claro y que está ocurriendo, y de hecho pues gran parte de lo que intentaba hacer con esto que cuento es pensar en una posible vía de evitar eso. Yo creo que una posible vía de evitar eso es reivindicar y practicar el ecologismo justamente sin separarlo nunca de esa construcción de autonomía. O sea, si presentamos y defendemos y articulamos un ecologismo que sea ese ecologismo social radical, ¿no? Que se entienda como un proceso de construcción de autonomía política, yo pienso en esas 3 vertientes que planteaba, pues entonces es fácil identificar esas otras dinámicas o esas otras realidades como algo que en principio está fuera, ¿no? de nuestro concepto de ecologismo. Y, o sea, que habría que, en cierto modo, también ese ecologismo radical debería atacar esas formas de pseudoecologismo, por así decirlo de alguna forma, o esnovismo ecológico, no sé cómo expresarlo. Eso es más complejo y también tiene que ver con lo que terminaba diciendo. O sea, creo que hay un riesgo siempre cuando construimos cualquier posicionamiento de caer un poco en esta, si quieres, herencia del siglo XIX o XX, de que es posible construir una estrategia única e infalible, ¿no? Desde allí nos enrocamos y desde ahí criticamos todo. Entonces, está claro que hay muchos movimientos que son abierta y claramente y necesariamente criticables, ¿no? Sí. Como yo sé que la venta de coches, por ejemplo, ahora se pueda presentar como la punta de lanza del ecologismo, pues yeah. Hombre, es bastante criticable. Ahora, por ejemplo, ¿hasta qué punto es algo nocivo o es algo positivo que exista un comercio de barrio que venda productos ecológicos y además que son de cercanías? Hombre, pues eso es una cosa bastante más compleja, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho de positivo ahí, ¿no? En tanto que también supone, si se quiere, pues un paso adelante para trastocar o enfrentar ciertas dinámicas que sí son nocivas. Otra cosa es que, como cualquier movimiento y como cualquier discurso, y sobre todo, si se quiere desde este lado, ¿no? Que en principio deberíamos encargarnos de esa labor crítica, pues establezcamos conversaciones críticas e intentamos construir colectivamente pues, estrategias que pensemos que sean mejores, pero no creo que sea lo más interesante decir, bueno, pues ahora que ya sabemos lo que hay que hacer, criticamos a todos los demás, ¿no? Sino más bien quizá aunar, ¿no? y pensar en cómo cambiar esas prácticas colectivamente, ¿no? Sí, y sobre todo con la cuestión de los matices, que no es lo mismo una cosa que hay cosas muy diferentes, yo creo. Bueno, yo sí tengo unas preguntas. En primer lugar, muchas gracias por tu charla y por participar en el congreso. Te las voy a soltar un poco en plan metralletas, si quieres. Pues igual apunta, espera. Se va a hacer como en plan metralleta. Nada, son muy cortas. Vale. En primer lugar, te has referido a una diferencia entre la naturaleza objeto y la naturaleza artefacto y me gustaría que pudieras profundizar en ella. Vale. En segundo lugar, algo que no he entendido muy bien es cuando hablabas de Castoriadis, la crítica a la ciencia organizada como vector de la dominación. No entiendo muy bien si esto ni siquiera es empíricamente cierto, teniendo en cuenta que en realidad la ecología, todo el movimiento ecologista, surge en departamentos científicos. Seguro que me puedes corregir. Y en segundo lugar, digamos, dos críticas que tienen un poco que ver con la sociología del movimiento ecologista. En primer lugar, oigo mucho la crítica a la tecnotopía y oigo mucho el uso de esta etiqueta, tecnotópicos, para hablar de la tendencia, muchas veces ideológica, a creer que la tecnología va a venir a resolver todos nuestros problemas y que no hace falta, digamos, involucrarse políticamente, crear un movimiento político, etcétera, etcétera. Y esta crítica parece muy cabal, pero me parece que se lleva hasta el extremo de abandonar completamente todas las reflexiones a las que puede invitar la auténtica revolución tecnológica en la que nos encontramos en estos momentos y hasta qué punto nos puede llegar a ayudar a enfrentar el colapso ecológico. Pongo un ejemplo. Hay un señor que se llama Matthew Liao, que es el director creo que se llama el Instituto de Bioética de la Universidad de Nueva York, y una de las cosas en las que trabaja este señor es, bueno, cómo utilizar la bioingeniería mediante el diagnóstico preimplantatorio para, por ejemplo, reducir el tamaño de los seres humanos, reducir la estatura, con lo cual el consumo energético es mucho menor. Este tipo de cuestiones que sí, que parecen una fricada, ¿no? Pero que realmente, bueno, pues hay un argumento, ¿no?
Y la segunda crítica es respecto de esta idea del municipalismo libertario, digamos que incluso asumiendo que es condición necesaria para digamos, tratar de contrarrestar un poco el auténtico problemón en el que nos encontramos, que nos enfrentamos a un colapso de nuestra civilización, no parece condición, digamos, suficiente desde el punto de vista político. Quiero decir, uno impulsa un movimiento que se llame municipalismo libertario y la pregunta inmediata que me se viene a la cabeza es ¿cómo hacemos para traer, por ejemplo, a China, al gran monstruo que es China, digamos, a este movimiento? No puedes, necesitas montar algo, digamos, un movimiento político internacional que tenga mucho más que ver con la gestión internacional, con grandes estructuras, con una institucionalidad global, que tenga mucho más que ver con esto que con el municipalismo libertario. Seguro que me puedes contradecir. Sí, es que has dicho muchas cosas. Vale, pues no voy a respetar el orden en que lo has planteado porque me viene mejor hacerlo de otra manera, pero porque todo más o menos está conectado con lo que decías. Respecto al primer punto, el de la ciencia organizada, bueno, justo lo que señalabas es algo que dice Berlán, no es algo que dice Castoriadis, aunque es interesante la manera en la que lo plantean los dos, ¿no? Lo que intentaba decir cuando planteaba es que los dos hacen, si quieres, un diagnóstico de cuál ha sido, por así decirlo, el avance o la naturaleza más profunda de la sociedad moderna, la sociedad industrial, y lo fían un poco o lo caracterizan justamente como un avance de la racionalización social, ¿no? Por decirlo resumidamente. Entonces, en ese sentido, Berlán se basa mucho en los trabajos de Weber y piensa, ¿no?, que por racionalización social, sobre todo, se puede entender, entre otras cosas, la construcción o la transformación del mundo en una realidad organizada y controlable, ¿no? O sea, es decir, organizamos el mundo para poder controlarlo. Entonces, en ese sentido, él señala que uno de los actores que ha sido fundamental para hacer eso, ¿no?, para que eso sea posible, ha sido no la ciencia en sí, sino la ciencia organizada, ¿no? La ciencia como empresa asociada sobre todo al poder, ¿no?, si lo queremos decir así. Y Castoriadis piensa algo similar, pero de otra manera, ¿no? Castoriadis critica, no tanto si quieres institucionalmente a la ciencia que existe, sino que critica un poco la asunción que subyace a cómo entendemos la ciencia, o a veces cómo esa ciencia se entiende a sí misma, de que tendencialmente esta tiene el potencial de comprenderlo todo, ¿no? Y a partir de ese comprenderlo todo, pues también poder controlarlo todo. Eso no significa que ninguno de los dos, de hecho, sea, si quieres, enemigo del conocer, ¿no? No es esa la posición. Castoriadis defiende explícitamente que existen, no tengo aquí sus citas exactamente y siempre tiene su lenguaje muy particular, pero la idea es de que defiende que existen, si quieres, regularidades o formas, ¿no?, en la naturaleza que es posible y deseable comprender y entender, y que, de hecho, en esa noción más amplia de apoyo natural, ¿no?, que hablábamos, esa noción de cómo los seres humanos construimos nuestra institucionalidad tomando como base, si quieres, la estructura de la realidad, está también lo que hace la ciencia, ¿no?, que de algún modo hace eso. Lo que pasa es que, y esto nos llevaría un poco lejos, lo que dice Castoriadis es que el funcionamiento del mundo humano no está marcado por una lógica de lo que él llama la determinidad, ¿no?, sino más bien por una lógica que él dice que es magmática. O sea, es decir, él lo que estaría en contra es, sobre todo en el ámbito de lo histórico-social, de que sea posible realizar diagnósticos, ¿no?, que sean predicciones, por así decirlo, que funcionaran como una ecuación, o sea, en la que yo podría decir, esta es la dinámica, ¿no?, y entonces desde este estado voy a saber cómo es el siguiente estado, en tanto que conozco la ecuación que lo rige, por decirlo así, ¿no? Eso sería un ejemplo claro de la lógica de la determinidad. O sea, entiende más bien que el ámbito de lo social y de cualquier construcción humana es más bien en un ámbito magmático en el que, bueno, pues como las cosas surgen, se recombinan en esa dinámica un poco de cómo funciona el mundo de lo instituido, no es posible establecer esas lógicas de determinación. Pero vamos, en cualquier caso, cuando yo hablaba de que una de las cosas que creo que deberíamos intentar hacer es construir esa autonomía simbólica, ¿no?, y conectaba directamente con esa propuesta de reilustración, ¿no?, que hace Marina Garcés, pues claro, estaba en concreto pensando en gran parte de lo que hace todo ese mundo científico, que no es todo, que es parte, ¿no?, intentando señalar justamente cuáles son las condiciones de funcionamiento de la biosfera y en qué sentido pues estamos reventándolas, ¿no? O sea que no hay una crítica ni por mi parte ni de ninguno de los dos, sino que sí que hay una matización y también pues
También debo decir aquí que me parece que tampoco es problemático, ya es algo que se puede hacer aquí, ¿no? Es una defensa de que dentro de esa pluralidad que existe en la construcción del mundo de institucionalidad por parte del mundo humano, hay también que defender y, por qué no, también reivindicar esos otros acercamientos y posicionamientos acerca de lo natural que no son necesariamente la ciencia occidental, ¿no? Que eso nos llevaría un poco más lejos, pero que creo que también es algo que se puede hacer. Entonces, de ahí iría a la cuestión de la tecnotopía que hablábamos, ¿no? Y los términos en los que tú lo planteabas. Entonces, bueno, yo lo que intentaba también hablar aquí es una crítica a esa tecnotopía, que sobre todo tiene que ver con una crítica a esta idea, ¿no? que mencionaba antes, que es el de la ilusión de la omnipotencia de la técnica, ¿no? O sea, la ilusión a nivel social que más o menos existe de que cualquier problema puede ser solucionado eventualmente mediante un procedimiento técnico, o que cualquier problema se puede reducir a un problema técnico y en ese sentido abordable mediante esas cuestiones, ¿no? Entonces, ahí lo que estoy es señalando a tres cosas que se aplican, por ejemplo, al ejemplo que tú has puesto, ¿no? Hay un problema, ¿no? Que es un problema de consumo energético. Entonces, ese problema lo podemos abordar de muchas maneras. Tú planteas que una de las maneras abordables es un abordaje técnico, ¿no? Y es decir, mediante la tecnociencia, ¿no? Porque no está muy claro qué sería eso exactamente, lo que hacemos es que nos modificamos nosotros corporalmente, ¿no? Para dejar sin modificar las dinámicas exteriores y de alguna manera, a través de esa modificación técnica, hacer frente a ese problema. Yo creo que posicionamientos de ese tipo tienen, eso como digo, tres problemas. Por un lado, que están reforzando y remachando el olvido que yo creo que tiene que tener la centralidad de las cuestiones éticas y políticas. O sea, un problema como el problema de sobreconsumo, yo no pienso que es un problema, o sea, profundamente no técnico. Es un problema político y un problema ético. Es un problema de cómo se estructuran institucionalmente las sociedades, cuáles son sus prioridades, qué modos de vida existen y qué subjetividades transforman. Y en ese sentido, en tanto que creo que es así, creo que salir de manera, si quieres, no sé, contundente o de manera que, digamos, pueda ser suficiente, ¿no? Para hacer frente a esos retos de esa lógica, parte por romper con ella, ¿no? O sea, parte por romper con esa misma lógica del solucionismo técnico, ¿no? Que es una de las otras de las maneras que se habla de esta cuestión, para poner en el centro la cuestión política. Sobre todo porque el solucionismo técnico creo que olvida dos cosas, ¿no? La primera, que la he mencionado, es la cuestión de la no neutralidad. La no neutralidad, sobre todo en dos sentidos. En un sentido, y es que las soluciones técnicas, o muchas de las soluciones técnicas y de los avances tecnológicos, no todas, ¿no? Porque está toda la cuestión de las tecnologías intermedias que nos llevaría a otra dirección, pero vamos, tú has puesto un ejemplo que está muy lejos de una tecnología intermedia, así que creo que no hace falta mucho hacer ese matiz, ¿no? Pero habría una no neutralidad esencial, y es no ver que ese tipo de técnicas, ese tipo de soluciones, no son separables del mundo que a su vez es problemático e intentamos transformar. O sea, es decir, tú para poder hacer en un laboratorio una modificación genética, ¿no? De un ser humano para que sea más bajito, ¿vale? Lo tienes que hacer en el contexto de la existencia, ¿no? De una ciencia organizada, institutos de investigación, financiación internacional, ¿no? Organizaciones estatales a nivel global, etc., ¿no? Aparte de necesitar todos los productos industriales que seguramente utilices en el proceso, que implican redes de producción, redes de distribución, eventualmente consumo de combustibles fósiles, etc., ¿no? O sea, a mí me gusta cómo lo tematizaba tanto Anders como Ellul cuando hablaba de eso, de que estamos en un sistema técnico. Es decir, hay una naturaleza, hay un fondo sistémico en el que hay una interconexión entre cada una de las realidades. Entonces es muy problemático decir, vamos a solucionar el problema del todo con este elemento de ese todo, porque ese elemento probablemente no pueda sobrevivir al margen de ese todo. Y si puede, que hay algunas cosas que sí serían separables, necesita un grado de reelaboración. Por eso cuando yo hablaba de la tecnología, digo, lo que tendríamos que hacer seguramente es pasar por un replanteamiento radical. Casi si quieres coger cosa por cosa y pensar, ¿esto es compatible con una construcción autónoma o no? ¿Hasta qué punto esto depende o no? ¿Esto es separable o no? Y igual nos encontraremos cosas, como igual una bicicleta, no lo sé, ¿no? Que se puede articular, u otras, ¿no? Pero creo que claramente la modificación genética es un ejemplo un poco peliagudo. Ese es una de las cosas. Y el otro, el principio de precaución, que es un clásico, si quieres, dentro de todo esto, ¿no? Y Castoriadis lo decía de manera así muy fervorosa, entre muchos otros, ¿no? Pero estamos llevando a cabo, y llevamos siglos llevando a cabo, tipos de modificaciones cuyos impactos seguramente no vamos a ser capaces de evaluar a la larga hasta que pasen muchas generaciones, ¿no? O sea, estamos, si quieres, por ejemplo, en el ámbito de lo genético es bastante claro, induciendo modificaciones que son procesos radicalmente distintos
a los procesos de coevolución, ¿no?, de sociedades humanas y ecosistemas que han sido básicamente a través de los que se han ido dando esas modificaciones genéticas en animales, plantas, etcétera, ¿no? Procesos de coevolución, coexistencia, etcétera. Entonces estamos introduciendo modificaciones, si quieres, ¿no?, pues eso, artificiales, ¿no?, abstractas desde fuera, que no sabemos muy bien qué impactos puedan tener. Y de hecho, no sabemos muy bien qué impactos pueden tener, pero sin embargo tenemos precedentes de cosas que hemos hecho similares que sabemos que no han salido bien. Porque está Barry Commoner, ¿no?, cuando hablaba de sus principios de la ecología, y hablaba de ese, de que la naturaleza lo hace mejor, la naturaleza lo sabe mejor, ¿no? Y señalaba que existe un riesgo cuando nosotros, por ejemplo, como sociedades humanas construimos un químico, ¿no?, o aislamos un químico que no tiene presencia como tal en el contexto de la biosfera. ¿Qué pasa? Pues que ese químico, claro, existe, lo podemos hacer, será utilizable, será muy eficiente seguramente y nos dará una solución técnica, ¿no?, para muchas cuestiones. Pero va a tener un efecto secundario, y es que no está articulado en ninguna de las redes que ya existen en esos procesos de coevolución. Entonces seguramente va a ser un exponente más de un ciclo que no se puede cerrar, ¿no? Va a ser seguramente un exponente de modificaciones en un sentido negativo, no sé qué pensar ahora mismo, por los químicos que inducen, por ejemplo, enfermedades, o etcétera, ¿no? O sea, es decir, cuando introducimos ese tipo de elementos, estamos corriendo el riesgo, que no tiene por qué siempre materializarse, ¿no?, de que al no tener ese encaje, al no ser coherente con esos procesos, pues tenga sus efectos nocivos, ¿no? Entonces, el principio de precaución, como mínimo, lo que nos tiene que hacer es pensar mucho hasta qué punto algo merece la pena o no, se debe hacer o no, y de qué manera se tiene que hacer o no, ¿no? Además, cuando hablaba de esta centralidad de la cuestión de la política, y esto tiene que ver también con la cuestión de la escala y del municipalismo libertario, pues yo insisto aquí en que lo que estoy hablando es una apuesta personal, no es tanto de cómo podemos sobrevivir, ¿no?, o de qué sería, si quieres, lo más pragmático, lo más directo, lo que deberíamos hacer, que es algo que tenemos que pensar, mucha gente piensa y lo piensa bien, y yo soy el primero que me interesa cómo pensemos eso. Estaba intentando hacer una exposición en la que reflexionar sobre cuáles serían las condiciones de una vida autónoma. O sea, es decir, intentar, si quieres, bueno, pues intentar, ¿no?, si quieres hacerme eco o intentar recuperar esa tradición que ha pensado sobre la emancipación social y pensarla en el marco de la ecología y pensar cómo la ecología tiene unos aportes fundamentales para pensar eso. Entonces, que el municipalismo libertario parece una estrategia bastante alejada de lo posible, del horizonte de lo posible, claro, muy alejada, yo mismo lo he dicho, ¿no?, pero igual de alejada que acabar con el grado de emisiones que tenemos, que acabar con la contaminación que existe a día de hoy, que acabar con los imaginarios dominantes, que acabar con la hegemonía del solucionismo tecnológico, que acabar con la supuesta racionalidad de los mecanismos del mercado. O sea, la cuestión, y por eso creo que el ecologismo es muy importante, es que una lectura consecuente de las críticas que hace el ecologismo nos obliga, si quieres, casi a replantearlo casi todo. O sea, tiene esa característica, ¿no?, que si se toma en toda su radicalidad, te hace ver, si quieres, que casi todo necesitaría transformarse si queremos sobrevivir, pero también vivir de manera autónoma. Entonces, la dificultad es que va de suyo, ¿no?, pero quiere decir que todo proyecto político emancipatorio yo creo que ha partido de esa dificultad. Mayor o menor, creo que la dificultad que tenemos hoy, creo que no tiene parangón casi con la de ningún otro momento, por muchas cosas que han pasado, pero en fin, no creo que por eso debamos dejar de defenderla, por una cuestión sobre todo, porque creo que teniendo, si quieres, un proyecto que se articule en torno a esas condiciones de construcción de una vida autónoma, y lo decía antes, lo que vayamos haciendo seguramente nos deje en mejor posición para hacer frente a lo que nos vayamos encontrando, ¿no? O sea, si quieres, hay un fondo también de un argumento pragmático, y por lo menos también nos asegurará, dentro de lo que es asegurable, ¿no?, que es casi nada, porque hay una complejidad social muy fuerte y no se puede saber exactamente qué pasa, tú haces una cosa y no sabes exactamente qué va a suponer, entre comillas nos dará una cierta garantía de que por lo menos lo que hacemos no empeora las cosas, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, yo creo que nos pone en una situación mejor y por lo menos lo que hacemos no empeora las cosas. Yo creo que son dos cosas que no son baladíes. Y luego, ya para terminar, sobre esta cuestión de la naturaleza artefacto no hablo aquí, pero bueno, muy resumidamente se conecta mucho, ¿no?, con esta cuestión del solucionismo y con toda esta transformación que se está dando, si quieres, en gran parte del discurso y en casi todas las disciplinas, ¿no?, porque esto nos lleva desde la biología a la ecología, pasando por la filosofía, ¿no? Mi tesis, de hecho, esto es mi investigación, la que escribo mi tesis doctoral, que no es que te digo no sé quién lo dice, eso es lo que intento yo un poco defender en lo que estoy haciendo. Mi tesis es que se está dando un cambio, si quieres, en paralelo, que está pasando ya de entender la naturaleza como un objeto, ¿no?, que si quieres ese ha sido el paradigma clásico de la modernidad, tenemos la naturaleza como un otro, como un independiente de nosotros, como humanos, y ese otro, ese objeto, pues tenemos la legitimidad, si quieres, de utilizarlo, ¿no?, y hacerlo, ponerlo a funcionar para cumplir o satisfacer nuestras propias necesidades, ¿no? Claro, en esa objetualización
había una objetualización, pero había, si quieres, un respeto a la autonomía, ¿no? de ese otro, entre comillas, ¿no? Es decir, se entendía como un otro y se entendía que tenía sus dinámicas propias, autonomía propia, e incluso la construcción de la ecología ha sido compatible durante mucho tiempo con seguir con la objetualización, ¿no? Es un otro y tiene sus dinámicas, ¿no? que podemos estudiar. Claro, eso ahora ya no ocurre. Ahora cada vez más lo que se está empezando es a entender o a teorizar, ¿no? y de forma imaginaria, pensando en Castoriadis, igual que lo era lo otro, porque la naturaleza ha sido muchas cosas para muchos grupos sociales diferentes, que esa naturaleza ya no es autónoma. O sea, que el grado, ellos dicen, de hibridación o el grado de presencia que tienen las sociedades humanas en la naturaleza, ¿no? ha hecho que estas, si nosotros nos retirásemos, ya no pudieran funcionar, ¿no? Y además nos ha puesto en el horizonte de ser sus constructores y reconstructores, ¿no? O sea, es decir, nos ha puesto en el horizonte de que ya no existe otra naturaleza más allá de la que nosotros hemos diseñado, ¿no? Y de ahí esa conexión con la cuestión de la racionalización, ¿no? O sea, el proceso de racionalización tiene que ver con eso, y directamente con la que hemos construido. O sea, es decir, la modificación genética o la biología sintética lo que pretende decir es que ya podemos construir la vida. O sea, ya es uno de nuestros artefactos más, ¿no? Tiene una naturaleza artefacto en tanto que nosotros la podemos construir y nosotros la controlamos. ¿Y qué pasa? Que también mi tesis es que hay un riesgo, hay muchos riesgos en esto, pero uno fundamental es que empecemos a trasvasar los errores o las cortedades de miras que teníamos en nuestras relaciones con los artefactos, que son en parte estas de las que te he dicho, ¿no? de la crítica a la tecnotopía, que se podrían desarrollar más, pero básicamente son esas, a nuestra relación con la naturaleza. Porque si empezamos a poner en pie de igualdad los elementos naturales, entre comillas, con los artefactos que nosotros manejamos y nos relacionamos de la misma manera con ellos, pues estamos a las puertas de tener todavía la posibilidad de, bueno, no sé, de problemáticas mucho más profundas. Porque al fin y al cabo, bueno, pues un coche lo que ha hecho es tela, ¿no? Pero la modificación genética y lo que eso puede suponer, por así decirlo, para la dinámica ecosistémica, pues nos ponen en un riesgo bastante importante. Entonces, yo me centro en analizar cómo se está transformando a nivel de significaciones, a nivel de nuestros imaginarios, esa naturaleza en un artefacto. Y de alguna manera, pues también cómo eso alimenta el solucionismo. Entonces, no sé si te he respondido o no, pero... Muy bien. ¿Alguna preguntita más por ahí? ¿No? Creo que nos quedan 10 minutos, pero si queréis lo damos por terminado. Yo tengo algo que decir igual. Bueno, lo primero que me ha gustado mucho, todo el recorrido que has hecho, ¿no? De la ecología a las propuestas como un poco de autonomía. De hecho, sobre todo al final, bueno, se me ha ocurrido, no sé si tu experiencia en ecoaldeas o lo que sea, lo primero que diría es si tú sabrías decirme de qué clase social, de qué extracción social proviene la gente que tiene este retiro al campo, a lo rural, o tal. Me gustaría, si tienes algún tal, pues que me digas. Y luego en relación al tema de la autonomía, claro, el ecologismo y el feminismo por no hablar del ecofeminismo, han puesto en tela de juicio también todo el imaginario, ¿vale?, de autonomía de la ilustración y cómo pues, pues no, o sea, no, esto no va a ninguna parte porque en realidad somos seres de cuidado, estamos conectados a un medio, que tal y que cual, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo afrontarías tú, digamos, esta crítica ya al concepto de autonomía del sujeto moderno y sus posibilidades, ¿no? Después de una toma de medidas de ecologismo radical y un cambio político ecológico radical? ¿Tú crees que sigue siendo posible la autonomía? Pero bueno, hay como toda una serie pues de gente que lo critica y al mismo tiempo mucha gente que se opone al ecologismo reivindicando su autonomía, es decir, llevar ahora una ética ecológica, ¿no? Que, o sea, significa toda la responsabilidad sobre nosotros de lo que está pasando con un planeta entero. Mira, yo paso, yo quiero ser autónomo, ¿no? Justamente, y entonces yo pues me voy a tomar o me voy al supermercado ese ecológico o mucho menos, ¿sabes? Sigo comiendo donetes, que vengan de donde quieran, que haya combustibles fósiles por detrás, me da igual. Entonces, ¿cómo encajar estas dos cosas cuando el ecologismo ha hecho también tanta crítica a la autonomía de los individuos o del ser humano, justamente? Me parece como una cosa, no sé. Pues respecto a lo de las ecoaldeas, la primera cosa que decir es que la neoruralidad o la vuelta al campo o lo que sea no existe como movimiento político articulado. Esa es un poco la realidad. O existe, si quieres, muy incipientemente, o también depende, por ejemplo, en Francia existe más que aquí, ¿no? O sea, las realidades cambian, ¿no? Entonces, yo, en mi experiencia personal, que es algo que un poco me he molestado en conocer, tengo muchos amigos, ¿no? Y voy y vengo y conozco bastantes, he conocido de extracciones sociales bastante distintas. O sea, he conocido desde experiencias que surgen de la marginalidad, por ejemplo, una aquí en Madrid, en Garaldea,
que es un antiguo centro de drogodependientes que de repente se abandona por parte de la comunidad y empieza a ser gestionado conjuntamente por usuarios y antiguas trabajadoras, ¿no? Y de ahí parten un poco de la construcción de autonomía material, ¿no? Y se entroncan en este sentido. Y luego pues he conocido sobre todo también mucha gente de extracción universitaria, ¿no? Que de alguna manera van allí desde la reflexión. Y luego también clases medias acomodadas que de alguna manera no se sitúan, si quieres, en ningún proyecto político, sino que cambian de escenario, ¿no? Aprovechando un poco, si quieres, la flexibilidad de su trabajo, ¿no? Entonces, si pensara en las personas que suelen hacer ese tipo de movimiento, pensando justamente en la articulación de ese posible movimiento político, pues el perfil más o menos sería el de clases medias, ¿no? Básicamente. Ya sean universitarias o no, ¿no? También pueden venir directamente de una extracción, si quieres, político-militante, ¿no? Que no necesariamente pasa por formación universitaria, pero sí que mucha gente, si quieres, que desde un análisis y también desde un sentir, ¿no? Que eso es algo muy común. O sea, hay un sentir generalizado del sufrimiento y del dolor que es vivir en las ciudades, ¿no? Por sobre todo cómo se vive de intensamente las dinámicas un poco que trataba de describir. Entonces, ya sea desde el análisis, ya sea desde el sentir o desde ambas, pues más o menos esas clases medias que pueden tener, por ejemplo, la posibilidad de, con su formación, pues tener, si quieres, un pequeño o sea, dar clases, ¿no? O ganar dinerillo con alguna cosa o tal, o que tienen los conocimientos suficientes para hacer alguna cosa de artesanía o tal, bueno, no sé, ¿no? Pero también desde la marginalidad, pues eso es más o menos los que yo conozco. Y luego, claro, lo otro que tú planteas, bueno, yo diría que por lo menos lo que yo pretendo decir aquí es que la crítica sería al tipo de sujeto que construye el proyecto moderno, no tanto la ilustración, ¿no? Que he intentado hacer esa separación porque me interesa, ¿no? La manera en que lo ha hecho Garcés. Entonces, en ese sentido, claro, el ecologismo y el feminismo, yo no hablo del feminismo porque no podía hablar de más cosas, han puesto sobre la mesa sobre todo la ilusión, ¿no? Que supone la idea de este individuo aislado, omnipotente, ¿no? Y capaz de cualquier cosa y probablemente también masculino, ¿no? En ese sentido. Y las dos palabras clave para entender eso pues son la interdependencia y la ecodependencia, claramente. Y en ese sentido, cuando yo hablo aquí de autonomía, estamos teniendo un debate conceptual, si quieres, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, pues se pueden usar, y sobre todo más en los contextos de debate de filosofía política, pues las ideas de muchas maneras distintas. Entonces, si yo me he preocupado de construir en extenso qué entiendo por autonomía, es porque creo algo muy diferente a lo que pudiera ser la libertad liberal, ¿no? Que es ese tipo de autonomía que yo creo que tú planteas, ¿no? Yo estoy un poco aquí en el margen de unas relaciones, si quieres, abstractas, ¿no? Con el resto de la sociedad en la que estoy, decido, ¿no? Soy más libre en cuanto más posibilidad de decisión tengo y pues lo que quiero es decidir a veces, ¿no? O normalmente aquello que me sea más sencillo o que me parezca más atractivo, ¿no? Claro, cuando yo hablo de una autonomía que es comunitaria, fundamentalmente, ¿no? Y que también pasa por una autonomía material, pues lo que estamos es partiendo por un lado la construcción de la autonomía material de la ecodependencia, o sea, es decir, no es baladí la manera en que nos relacionemos con el territorio, con la naturaleza, para poder ser libres, y por otro lado es también atender a la cuestión de la interdependencia, porque de lo que hablo es de cómo el proceso de la modernidad ha sido el de la sustitución de los lazos comunitarios por los lazos abstractos, contractuales, y de cómo quizá deberíamos pensar en la reconstrucción comunitaria, es decir, la toma de conciencia y la reconstrucción justamente de esa interdependencia como base de una libertad que tiene que ser colectiva. O sea, frente a la libertad liberal, en el fondo yo intento recuperar una noción que es la de la libertad libertaria, ¿no? Que ha sido siempre clásicamente así. O sea, frente al yo soy libre ante los demás, es el yo soy libre con los demás o si los demás son libres, ¿no? Entonces, no sé, en ese sentido yo creo que es muy reconciliable y que de hecho es como el punto de vista privilegiado el ecofeminismo, la ecología y el feminismo para hablar justamente de una autonomía, porque no es una autonomía desmesurada, ¿no? Es una autonomía que piensa en el límite, ¿no? Y es una autonomía que se construye con los demás y con las demás, y es una autonomía que se construye también atendiendo al límite material y al límite biosférico, pero es autonomía. No creo que nosotros, o sea, pienso que una de las cosas que ha ocurrido, sobre todo en el siglo XX, es que hemos perdido la batalla por la libertad, entre comillas, ¿no? Ha habido mucha reflexión sobre cuáles son las condiciones de la dominación, pero le hemos dejado, si quieres, la construcción del discurso sobre la libertad al liberalismo, ¿no? Y se han hecho más o menos sinónimos. Entonces yo creo que nosotros y nosotras somos los que hemos empezado y debemos seguir hablando de una vida autónoma, de una vida libre, ¿no? Y debemos teorizar y entender cómo también cambia el que sea esa vida autónoma atendiendo a cómo cambia también la dominación. O sea, no es que dejemos una para pasar a la otra, pero que demos ese paso, ¿no? Y que pongamos sobre la mesa que la emancipación social es una vida autónoma al final.
Sí, una duda muy tonta. ¿Berlán es el de La fábrica de los últimos hombres? Sí. ¿Cómo se escribe con B? Es B-E-R-L-A-N, pero no hay ningún libro suyo en castellano. Todo lo ¿Es que he francés? hecho, sí, Ujú. todos son traducciones mías. Si todo va bien, puede ser que la editorial a la que yo pertenezco lo editemos, pero ya veremos. ¿Qué editorial es? El Salmón, Ediciones El Salmón. Estamos justo en conversaciones ahora mismo. No te puedo decir. Vale. Ya está, lo damos por terminado. Pues muchas gracias por Gracias por la invitación. Y no sé si darle gracias a Sonsoles, yo la escribí de